En esta mañana tenemos la suerte de contar con la presencia de Magali Garrido. Les cuento que Magali, bueno, ella es trabajadora social y magíster en intervención social y desarrollo humano, docente de la carrera de trabajo social de la Universidad Central en las cátedras de familia, reflexividad, que sé que son varias, reflexividad y grupo. ¿M? Bueno, y también tuve la suerte de conocer a Magali en un trabajo que tuve en el CAPSE, que fue a mi juicio muy cortito, pero bueno, pudimos tenerlo un ratito. Eh, Así que, bueno, le damos muchas gracias. El seminario de hoy tiene como por nombre Contribuciones del Trabajo Social al Trabajo en Salud Mental y, bueno, se enmarca dentro de el trabajo que de manera conjunta, particularmente CAPSE, se realiza entre el área de trabajo social y el área de la psicología. Así que, adelante, Magali, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Judith, por la invitación, ¿cierto? Por la consideración de invitarme y de verdad que es un gusto también volver a estar en contacto ya con ustedes. Bueno, nunca perdimos el contacto, pero sí estar, ¿cierto? Concretándolo en esta instancia. Nada, como mencionaba Judith, bueno, yo trabajé, ¿cierto? Por el año 2018-2019, si no me equivoco, en el CAPSE, así que desde ahí también conozco cómo se ha ido articulando, cómo también este trabajo tan valioso que se hace en el CAPSE genera también un impacto alto en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Entonces, es verdad que desde ahí también incluso he preparado esta presentación. La idea es que esto sí se enmarca dentro de un seminario, pero la idea es que podamos resolver dudas, que podamos hacer preguntas. La presentación, la verdad es que yo la pensé más que nada desde una manera más situada en el CAPSE y desde ahí ir ejemplificando desde la práctica en sí cómo se van a ir dando los procesos. ¿Ya? Así que, nada, muchas gracias por la invitación y extiendo el saludo a todos y todas las personas que están conectados y conectadas. Voy a compartir pantalla para poder compartir un pequeño PPT. Está cargando mi computadora, así que en cualquier momento se refleja. Ya, creo que ahí debiesen estar viendo la... Ahí sí. Ya, ahí creo que se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, súper. Ya, ahí se va a agrandar. Bueno, como ya les mencionaba, ¿cierto? Mi nombre es Magali Garrido, soy trabajadora social y la idea es que podamos ver desde un ámbito un poquito más práctico cómo se va marcando, cómo se va, ¿cierto? Haciendo esta mixtura entre lo que es el trabajo social, la psicología y que obviamente nos va a desembocar en lo que son las duplas psicosociales y la importancia en sí que también tienen, ¿cierto? Para la calidad de vida de las personas. Para comenzar, yo creo que es súper importante porque me imagino que acá también están conectados, ¿cierto? Los practicantes, las pasantes, ¿verdad? Y que también en el entendido que nosotros vamos conociendo a nuestro compañero y nuestra compañera, ¿cierto? De trabajo y cómo también vamos entendiendo su quehacer profesional, ¿cierto? Su trabajo, su disciplina, creo que también entonces vamos a poder empaparnos mucho más de esto que es la dupla psicosocial, ¿verdad? Entonces, por ende, comenzar un poco explicándoles qué es el trabajo social a grandes rasgos, qué es lo que nosotros hacemos en sí, cuáles son los propósitos, ¿verdad? Que nosotros también vamos contribuyendo. Esta cita que aparece acá, que acá hay un error de tipeo, me faltó la cita, pero es de la Federación Internacional de Trabajo Social, ya que a grandes rasgos nos va a decir que esta en sí es una profesión que primeramente promueve el cambio social, ¿cierto? Que finalmente este cambio social nosotros lo vemos enfocado obviamente en lo que es la calidad de vida de las personas, en aumentar el bienestar, ¿cierto? Que cada individuo, cada persona tiene, que va a intervenir, ¿cierto? En los contextos, va a intervenir en los ambientes que rodean a las personas que también va a estar apuntando a una necesidad, ¿verdad? En particular que tiene, ya sea una persona, ya sea su contexto, ya sea un grupo, sea una comunidad, un territorio, etcétera, ¿verdad? Es decir, en los distintos niveles de intervención que nosotros conocemos.
que también esto se va a presentar como una filosofía de la acción y un arte científico, como dice acá, que mediante ejercicios colectivos innovadores de organización y participación social promueve procesos de investigación, ¿cierto?, de diagnóstico, va a trabajar, ¿cierto?, con las evaluaciones, con los trabajos en red y que claramente también se va a situar desde distintos niveles, no solo desde el nivel, desde el contexto más próximo, no solo desde la familia, ni del grupo, ni del territorio, sino que incluso, ¿verdad?, en la formulación también, en la confección de distintos planes, programas, proyectos e incluso ciertas políticas públicas, etcétera. Es decir, el trabajo social en sí también va a abarcar un área, ¿cierto?, mucho más extendida a lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? Que claramente uno de los objetivos es transformar, ¿cierto? Y contribuir a un cambio social, a una reformulación, ¿cierto? De una necesidad que pueda estar teniendo una persona en particular, o un grupo o una familia. Pero que claramente también lo que se busca es poder trabajar, ¿cierto? Con el contexto, pero desde esta perspectiva en la cual nosotros también entregamos herramientas a las personas desde una mirada crítica, desde una mirada reflexiva, ¿cierto? En la cual obviamente lo que se busca también es resignificar, ¿cierto? Las realidades sociales, resignificar, ¿cierto? Lo que incluso para esas personas puede, valga la redundancia, significar en sí un elemento, una problemática, un objeto, etcétera, incluso su mismo contexto. Desde ahí no debemos olvidar que el trabajo social, ¿cierto? También va a trabajar con la realidad social misma. Y desde ahí entender que esta realidad social, y como todos incluso hemos podido irla experimentando, ¿cierto? En este contexto tan complejo en el cual nosotros nos encontramos a nivel de crisis sociosanitaria, es que también vamos a trabajar con las problemáticas sociales, con los fenómenos emergentes y que todo esto también va a tener la característica, ¿cierto?, de ser dinámica, de ser cambiante, de que estamos en un constante cambio, ¿verdad? Y desde ahí incluso tener la capacidad de poder adaptarnos a los diferentes contextos, de poder adaptarnos incluso a las diferentes formas de intervención en la cual nosotros vamos a ir trabajando y desde ahí también tener la capacidad de poder, ¿cierto?, ser entes que puedan innovar en los procesos de intervención, ¿verdad? No es lo mismo una intervención social, ¿cierto?, en el año 2018 o 2017 a lo que claramente puede ser hoy en el año 2021 y que nos damos cuenta, ¿cierto?, cómo finalmente el contexto, cómo fenómenos sociales, ¿cierto?, emergen y se visibilizan incluso aún más de lo que antes no se habían visibilizado y desde ahí esta capacidad de adaptación, ¿cierto? En otras palabras, también como dice acá, esta disciplina, ¿cierto? Estudia los problemas sociales, diagnostica, favorece, fomentando la justicia social y los derechos humanos. Desde ahí hacer hincapié que desde el trabajo social, obviamente, y al igual que distintas profesiones y disciplinas, tenemos un común denominador que es trabajar desde un enfoque de derecho, trabajar con los derechos humanos en sí de las personas, ¿verdad? Con todos los derechos inherentes que ellos tengan. Y desde ahí es de donde nosotros nos situamos para poder intervenir, para poder, ¿cierto?, sumergirnos en una realidad que no es mi realidad y que sí es la realidad de la persona que la está viviendo, ¿verdad? Desde ahí entonces también tenemos que entender esta noción de trabajar, ¿cierto?, desde un enfoque centrado en la persona y no desde un enfoque experto, ¿cierto? Entender que la experiencia y la realidad es de quien la vive. Y desde ahí el respeto, incluso, ¿cierto?, de cómo nosotros vamos recogiendo información, cómo vamos teniendo nuestros primeros acercamientos, cómo intervenimos, ¿verdad? Y cómo planteamos nuestra intervención con aquellas personas. En la medida que nosotros entendemos que ellos son quienes las viven y que nosotros no podemos, ¿cierto?, manipular esa información y no podemos inferir con nuestra subjetividad, probablemente, ¿cierto?, las intervenciones sociales y no solo desde el trabajo social en sí, sino que también desde las otras disciplinas va a tener un resultado y un nivel de impacto mucho más alto, ¿verdad? Y que lo otro que también se tiene en consideración, ¿cierto? Que muchas veces a lo mejor ustedes pueden haber escuchado o es uno de las principales frases, ¿cierto? Que decimos, bueno, el trabajo social
o nos dicen el asistente social, claro, y que está con una noción un poquito más tecnocrática o una noción, ¿cierto?, de esta asistencia inmediata y que ahí nos quedamos. En realidad, y a mi parecer, ¿cierto? Y en lo que yo considero, ese ámbito, ¿cierto? Del trabajo social, obviamente, siempre va a estar presente desde el asistencialismo, pero en el entendido de que todas las personas también tienen necesidades, ¿cierto? Inmediatas, próximas, que deben, ¿cierto? Ser suplidas en su momento en particular. Pero que a la vez no solamente nos quedamos en eso, sino que también generamos, ¿cierto? Una resignificación, entregamos herramientas para que la persona en sí, ¿cierto? Con quien estamos trabajando sea la protagonista de sus cambios, sea la protagonista en sí de las tomas de decisiones y sea finalmente la persona, ¿cierto? Desde una noción de trabajo en equipo con el profesional, desde una noción de un trabajo mancomunado, finalmente sea quien, ¿cierto? De manera paulatina vaya haciendo estos cambios. em, Tan significativos y tan importantes, ¿cierto?, para poder erradicar una problemática. Ahora, ¿qué otra cosa es importante, verdad? Dentro de las funciones o dentro de nuestros objetivos que queremos trabajar y que trabajamos en esta área. Esto de que muchas veces nosotros también, cuando hablamos de entregar herramientas, no solo son herramientas, ¿cierto?, desde lo tangible, sino que también son herramientas, ¿cierto?, a nivel intrapersonal, interpersonal, ¿cierto?, de las personas en sí. Y que también desde esa medida lo importante desde el trabajo social y de otras disciplinas en sí que también hacen una mixtura en el trabajo, es siempre trabajar desde esta noción que nosotros entregamos herramientas, pero también nosotros debemos problematizar, ¿cierto? Y eso lo compartimos entre distintas profesiones, pero no solamente problematizamos lo que nosotros, ¿cierto? Consideramos en sí que es el problema para la persona. Claro, por un lado tenemos esa parte que estamos nosotros visualizando, diagnosticando y estamos diciendo, ok, esta es la problemática que en sí, ¿cierto? Está acongojando y afectando de manera directa, pero que no obstante, también tenemos que tener esta otra noción de poder entender si la persona incluso, ¿cierto?, problematiza o no, o si para esa persona es un problema aquella situación que nosotros sí visualizamos. Y que en la medida que incluso nosotros, ¿cierto?, hacemos esta comparación o esta mixtura, vamos a también entender cuál es el nivel entonces de la persona de afectación en sí que puede estar teniendo. Y en la medida que entregamos herramientas, entonces vamos a entender que la persona debe ser capaz de problematizar, ¿cierto? En el entendido que es una situación que en la medida que la radicamos va a generar un cambio significativo en su grupo o en su contexto más próximo, ¿cierto? Y desde ahí siempre, desde el trabajo social, lo que se hace un poco el hincapié o se intenciona es poder, ¿cierto? Poder llegar al origen del problema, es verlo desde una perspectiva, desde lo teológico, ¿verdad? Desde dónde surge, desde dónde nace ese problema en particular. De que si bien por un lado a lo mejor hay una problemática que debe ser suplida, ¿cierto? A lo mejor de una necesidad de alimento, ¿verdad? O incluso muchas veces de poder tener objetos básicos como una cama para poder dormir. Claro, eso sí se entrega porque son cosas inmediatas que debemos, ¿cierto?, poder gestionar. Pero también hacer un proceso mucho más reflexivo en que podamos llegar al origen del problema, porque en la medida que también desde trabajamos desde esta noción, claramente los procesos, ¿cierto?, también se van a poder dar de manera óptima y se van a poder erradicar las problemáticas, pero desde una forma mucho más permanente, ¿verdad? Cuando a lo mejor hemos visto diferentes ejemplos o diferentes casos en familia que se dan, ¿cierto? Muchas veces los patrones o tan llamados patrones transgeneracionales, ¿verdad? Cuando las personas ya tienen conductas que son naturalizadas para ellos o normalizadas, pero que se van repitiendo de generación en generación y que incluso hay personas muchas veces que pasan por diferentes instituciones, pero que ninguna institución llegó al origen de. Por ende, si no se hace como este despeje o no se erradica, probablemente, y que pasa más en lo cotidiano, es que las personas vayan transitando institución e institución, ¿verdad? Y después ya las personas en sí incluso tienen más riesgo de sufrir una violencia institucional en sí considerable.
y que desde ahí también tenemos que ir reflexionando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las intervenciones? ¿Cómo intervenimos para poder llegar al origen de la problemática en sí? Em, eso más que nada, ¿cierto? Y también complementar que desde el trabajo social o en sí desde esta disciplina, lo que también nosotros vamos a entender y vamos a intervenir, ¿cierto? El contexto en sí. El contexto de la persona. Y es aquí donde nosotros entonces vamos a ir entendiendo cómo, ¿cierto? Vamos conectando incluso nuestras disciplinas, nuestras profesiones, nuestros quehacer profesional, que claramente tienen puntos en común. Y desde ahí el contexto, sin duda, también es uno de los componentes más importantes para las personas, ¿cierto? Y que nacen también esto de trabajar en dupla, de trabajar de manera interdisciplinar, de manera interprofesional, ¿cierto? En el cual, obviamente, en la medida que nosotros podemos tomar, ¿verdad? En consideración el aspecto psicológico de una persona, pero también el aspecto social. Y en la medida que eso, ¿cierto? Converge entre sí, probablemente sí la intervención tenga muchos más frutos, ¿cierto? Que en la medida que nosotros tomamos solo un aspecto. ¿Por qué? Porque un ejemplo claro, ¿cierto? Es cuando nosotros, claro, podemos intervenir en una persona y en sí hay personas que, dependiendo del caso, solamente van a necesitar em, una intervención más desde un enfoque solamente terapéutico. Y eso es totalmente válido, ¿cierto? Porque no todas las problemáticas son iguales. Pero hay diferentes casos en que la medida que yo trabajo, ¿cierto? Por un lado, la emocionalidad, trabajo desde un enfoque psicoterapéutico, a lo mejor o terapéutico en sí, y lo mixturo, ¿cierto? Con el contexto en el que está trabajando la persona o en el que se encuentra, probablemente hay más cambios. ¿Por qué? Porque el contexto en sí más próximo, por ejemplo, podría ser la casa, podría ser la familia, pero si las problemáticas se siguen desencadenando en esa casa y en ese contexto, entonces no hay cierto un punto en común en el cual nosotros digamos, ok, si sumamos uno más uno nos va a dar dos, ¿cierto? Se entiende que desde ahí la importancia incluso de poder trabajar con el contexto, con la familia, con las personas más significativas que tengan las personas, ¿verdad? Y desde esta manera, a lo mejor un poquito más sistémica, poder entender también incluso la persona y su familia como un conjunto, la persona y su familia como un todo, la persona y su familia como un sistema, ¿cierto? Que tiene diferentes estructuras, dinámicas y componentes ahí, ¿cierto? Que se van desglosando, pero que a la vez van conversando entre sí. Incluso cuando hablamos del contexto, ¿verdad? No debemos olvidar que cuando trabajamos en un contexto específico, en un territorio en particular, siempre incluso vamos a tener factores, ¿cierto? Ya sea factores de protección, factores de riesgo, los cuales claramente nosotros podemos visualizar desde una perspectiva mucho más amplia, desde la perspectiva en la que la persona se sitúa, ¿verdad? Desde dónde vive, desde cuál es el barrio que la rodea, cuál es el territorio, cómo son las características, ¿cierto? Y ahí entran, podemos mencionar los factores de riesgo, los factores de protección, los factores, ¿cierto?, sociodemográficos que también siempre van a estar presentes y que no debemos olvidar, ¿cierto? Como, o factores tan que a veces obviamos, como simplemente el acceso a los servicios básicos, la accesibilidad, ¿verdad? Y que claramente también son factores, son componentes que pueden ser agentes estresores o agentes que puedan facilitar un proceso. Y eso tampoco debemos olvidarnos dentro de la visión cierto genérica que nosotros vamos a hacer del contexto en sí. Ahora, un poquito más concreto, y esto es simplemente un punteo para que vayan teniendo noción y adentrarnos en esto, es que cuáles son algunas de las labores un poquito más específicas, si bien como les mencionaba, vamos a trabajar desde distintos niveles, incluso desde el nivel cierto de poder trabajar en la elaboración de políticas públicas, de planes, programas, ciertos proyectos en sí. También vamos a trabajar desde los distintos niveles de intervención, ya sea individuo, familia, grupo, comunidad, territorio, ¿verdad? Pero que sin duda, ¿cierto? Dentro de la metodología en sí que nosotros vamos a implementar, vamos a tener diferentes pasos que van desde el diagnóstico, ¿verdad? Es decir, la recolección de información y las diferentes técnicas que vamos a aplicar, desde elaborar un plan de intervención, ¿cierto? Y ahí es súper importante el plan de intervención cuando nosotros sobre todo vamos a trabajar en dupla, ¿verdad? Cuando trabajamos desde una perspectiva interdisciplinar, vamos a tener un objetivo en sí,
pero que claramente no siempre podemos tener el mismo plan de intervención porque son diferentes aspectos, pero tenemos un objetivo en particular y es a donde ambas profesiones, ¿cierto?, van a ir apuntando. Y desde ahí la importancia que incluso los planes de intervención en el trabajo en dupla psicosocial sean coherentes entre sí, que tengan diferentes aspectos que de verdad conversen y que no sean totalmente distintos, porque en la medida que, por ejemplo, una persona, ¿cierto?, una profesión trabaja el color rojo y la otra el negro, entonces son como los dos extremos y finalmente, ¿dónde nos cursamos, verdad? ¿Y quién es en sí el elemento que más sale perjudicado en sí es la persona? No soy yo, no es mi compañero de dupla, sino que en quién recae, ¿cierto?, un mal plan de intervención, en quién recae un mal diagnóstico, es en la persona con la que estamos trabajando y en nadie más, ¿verdad? Probablemente podemos tener consecuencias a nivel institucional, etcétera, pero en sí lo más importante es que la persona es quien va a producir, ¿cierto?, va a tener mayormente este daño en sí, más del que probablemente ya tenga y que por algo, ¿cierto?, está acudiendo. Ahora, ¿cierto? Después viene el proceso de implementación, evaluación, etcétera. Es un poquito a grandes rasgos desde la metodología. Obviamente dentro de esta disciplina, ¿cierto? Y cómo se trabaja con el contexto, también esta noción, ¿cierto? De poder hacer y trabajar desde un enfoque de trabajo en red, ¿cierto? También vamos a entender que este trabajo en red no es solamente derivar, que no es solamente contactar con una institución y decir, oye, ¿sabes qué? Te derivo este caso porque aquí y allá. No, el trabajo en red en sí es poder articular, ¿cierto? Diferentes unidades, diferentes redes, instituciones, pero que sean absolutamente concordantes con la problemática que se está trabajando. Que no sea que derive porque ya en realidad algo me pareció mal. No, ¿cierto? Es porque va a ser concordante, porque cumple con el nivel de complejidad con el cual se va a presentar el caso. Es porque este trabajo en red y esta conexión, ¿cierto? Va a entregar herramientas significativas para la persona y que no voy a derivar a alguien porque voy a probar si es que resulta. Eso jamás, ¿cierto? Y no solo para el trabajo social, sino que para las otras profesiones en sí de las ciencias sociales, ¿verdad? Que pueden tener a lo mejor una noción de poder derivar o conectar. ¿Verdad? Y desde ahí incluso resignificar muchas veces el término derivar y que no se vea como esto de que casi que saco a la persona de esta institución porque ya en realidad no puedo más y porque en realidad que se haga cargo la otra institución. No, ¿cierto? Por el contrario, es poder, en la medida que yo gestiono, yo articulo o derivo, es porque es realmente necesario para esa persona. Y desde ahí, incluso cuando yo articulo o voy a derivar y la persona ya por el nivel de complejidad no le corresponde, por ejemplo, el CAPSE que trabaja con baja complejidad, y no sé, pues un niño o adolescente necesita un nivel, ¿cierto?, más alto de nivel de intervención en cuanto a su complejidad. Entonces, la idea es que yo derivo, pero yo también hago un seguimiento, ¿cierto? Yo me cercioro en sí que la persona haya sido conectada con la otra institución, que la persona ya está en un proceso interventivo. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿cierto? Yo hago este seguimiento también, tipo acompañamiento, para poder cerciorarme que entró a la institución. Y por otro lado, incluso para poder pesquisar si a lo mejor hay algún tipo de situación que pueda poner en riesgo la vida de la persona, ¿ya? Y que desde ahí el trabajo en red también debe ser visto como una articulación que va en pro de la calidad de vida y obviamente en pro del desarrollo humano de la persona, ¿cierto? Eh, También, ¿cierto? Y aquí situándolo un poquito más como al CAPSE, que yo sé que tiene esta unidad, ¿cierto? Con el trabajo con la comunidad, ¿cierto? Que también desarrolla un trabajo bastante importante desde un enfoque socioeducativo, desde la promoción y la prevención, ¿cierto? Que son sin duda enfoques que también debemos trabajarlo siempre en la medida que nos vamos relacionando con las comunidades, con los grupos, etcétera. Pero en sí, acá hay que hacer como un poquito también de énfasis en lo que es el enfoque socioeducativo, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos desde un enfoque de derecho, ¿cierto? Un enfoque socioeducativo en el cual nosotros educamos a las personas, ¿cierto? Un enfoque obviamente inclusivo, un enfoque de género, un enfoque de desarrollo humano y todos estos enfoques conversan entre sí, también obviamente los resultados van a ser, ¿cierto?, mucho más fructíferos en particular. ¿Y por qué?
porque no tenemos que obviar, ¿cierto?, las situaciones, porque cuando trabajamos de un enfoque socioeducativo, también tenemos que entender que necesita una persona también un apoyo, pero desde la educación, desde la explicación en sí de una temática, desde poder generar un ejercicio reflexivo que permita generar herramientas y por ningún motivo, ¿cierto?, enjuiciar o emitir juicios de valor en cuanto a las diferentes barreras que incluso muchas veces puedan estar presentes, ¿verdad? Barreras culturales, barreras de género, ¿cierto? Barreras incluso religiosas, etcétera. Es decir, trabajar desde un enfoque socioeducativo, pero despojándonos, ¿cierto?, de los prejuicios o juicios de valor que nosotros en sí como profesionales podamos tener. Cuando hablamos también de los trabajos que vamos a realizar, ¿cierto? No debemos olvidar que las personas en sí, en situación de vulnerabilidad social, también van a ser uno de los ejes transversales en los cuales nosotros nos vamos a situar, ¿cierto? Que claramente es hacia allá donde nosotros vamos a apuntar, ¿verdad? Y también el entendido incluso de alguna situación que pueda estar vulnerando algún derecho, ¿cierto? Ya sea en los niños, niñas, adolescentes, en los adultos a nivel de género, en personas mayores, ¿cierto? Etcétera. Y desde ahí erradicar, ¿cierto? Pero también garantizar que este tipo de vulneraciones no se siga dando, ¿cierto? Y desde ahí un poco también el trabajo que se debe ir articulando. Ahora, ya un poquito más de manera amplia, de cómo el trabajo social, cierto, clínico, o cómo se instala en el área de la salud, si bien también nuestros orígenes provienen, cierto, desde esta noción, pero que sin duda el trabajo social clínico o el trabajo en dupla lo vamos a ir entendiendo, cierto, cómo finalmente este trabajo que nosotros que vamos a realizar, que va a ir obviamente en pro de garantizar una calidad de vida óptima para la persona, ¿cierto? Que vamos a elaborar, ¿cierto? Los mismos procesos metodológicos que yo les había mencionado anteriormente, el diagnóstico, el plan de intervención, etcétera, pero que en esta perspectiva en sí en particular lo que se va a situar es poder abordar desde un enfoque mucho más terapéutico, poder abordar y trabajar, ¿cierto? Con problemáticas desde la noción psicopatológica, ¿cierto? Que claramente desde ahí, desde la salud mental, es de donde nosotros nos vamos a situar, ¿verdad? Es decir, proporcionar herramientas que puedan erradicar estas psicopatologías que puedan contribuir en sí al tratamiento. Y desde acá lo vamos a ver desde esta lógica terapéutica, desde esta lógica en la cual yo obviamente integro herramientas, pero que vayan con un enfoque desde el mejoramiento de la salud mental y cómo yo también prevengo situaciones, ¿cierto? Que vayan desde un enfoque más psicosocial, puedan intervenir de una manera eh, mucho más dificultosa, ¿cierto? Para la persona en sí. Y que claramente incluso, ¿cierto? El trabajo social clínico también va a ser una de las especializaciones del trabajo social en sí. Ahora, cuando hablamos de la intervención psicosocial, y aquí ya vamos a ir situando mucho más a las intervenciones que incluso, ¿cierto?, se van realizando, vamos a entender que podemos, ¿cierto?, trabajar desde esta noción, ya sea psicosocial, como lo dice su nombre, desde lo psicológico, desde lo social, es decir, su contexto, desde cómo finalmente ambas disciplinas, ¿cierto?, se van a juntar para poder, como dice acá, poder erradicar procesos sociales problemáticos para un individuo, para su grupo social, para la comunidad, para el territorio, para la familia, etcétera, en los distintos niveles de intervención, pero que lo vamos a ejecutar con un enfoque, ¿cierto?, terapéutico, con un enfoque de promoción, de prevención, ¿cierto?, de distintas situaciones y que obviamente, al igual que como ya habías mencionado, va a ir en pro de mejorar la calidad de vida y el bienestar, ¿cierto? Y también este bienestar, ¿cierto? Ya sea social, este bienestar subjetivo, ¿cierto? Que también van a tener las personas y que desde ahí es de donde apunta. Pero que también cuando hablamos de esto de la intervención psicosocial, entendemos que lo vamos a ver desde una noción desde la interdisciplinariedad, ¿cierto? Desde el trabajo en equipo, desde poder trabajar con una noción en particular que nosotros vamos
a tener o un objetivo en particular y desde una interprofesionalidad en sí que va a estar presente en todo momento y que debe ser concordante con el proceso interventivo que nosotros estamos realizando. Es decir, dupla psicosocial, un psicólogo o psicóloga y una trabajadora o trabajador social. Cierto que la medida que trabajamos en coordinación, pero a la vez con nuestras distintas disciplinas en particular, en paralelo, también vamos a ir entendiendo y vamos a ir proporcionando muchas más herramientas fructíferas. Uno de los ejemplos para poder a grandes rasgos ejemplificar y cómo se iba dando esto de la intervención psicosocial en sí en el CAPSE, ¿cierto? Era cómo nos íbamos articulando con los psicólogos y psicólogos, que por un lado, ¿cierto? Cuando trabajábamos temas de infancia, ¿cierto? O infanto juvenil, el psicólogo o psicóloga trabajaba con el niño o niña y por el otro lado la trabajadora social o el trabajador social trabajaba con, cierto, con la mamá, con el papá o con el adulto significativo o el adulto responsable que tenía cierto su cuidado personal. Y que desde ahí, a la medida que se van haciendo estos trabajos en paralelos, también vamos viendo también los resultados presentes. Pero desde ahí era donde y cómo se iba articulando. Las visitas domiciliarias que también se hacían en conjunto, que claramente y obviamente en este contexto han cambiado, hemos tenido que irlas reformulando y cómo finalmente el contexto en sí remoto en el cual nos vamos moviendo también nos va llevando e implicando nuevos desafíos, ¿verdad? Que a lo mejor podemos irlo conversando más adelante. ¿Qué vamos a considerar? Y acá es importante que incluso, ¿cierto? Todas las personas o las diferentes profesiones que estén presentes vamos a tener en consideración cuando hablamos de un contexto social que nosotros debemos tener ojo, que debemos mitigar, ¿cierto? Que finalmente debe ser lo prevalente. Las expectativas sociales, ¿cierto? O las expectativas incluso individuales o familiares que nosotros o que las personas puedan tener más bien. Cuando nosotros también empezamos a entender desde esta lógica centrada en la persona, cómo las expectativas van a tener una implicancia importante, cómo en la medida que nosotros trabajamos con las expectativas y nosotros simplemente nos detenemos a preguntar, ¿cierto? Al final de la primera sesión o esta entrevista de recepción, ¿qué espera usted de este proceso? ¿Qué busca cambiar? ¿Qué le gustaría cambiar? Es decir, ¿cuáles son sus expectativas? En la medida que nosotros las conocemos, también vamos a poder hacer una lectura mucho más profunda, ¿cierto? Y una lectura desde el relato de la persona que vive una necesidad, una vulneración o una problemática en particular. Y eso es una de las primeras cosas que debemos sí o sí conocer, ¿cierto? Porque no hay intervención si no está la contraparte, y la contraparte es la persona. Y desde ahí, cuando nosotros conocemos incluso, ¿cierto?, sus expectativas, hacemos esta lectura mucho más profunda, podemos generar incluso, ¿cierto?, un sentido de pertenencia mucho más grande o una adherencia a la intervención en sí, ¿ya? Las condiciones ambientales o las condiciones socioambientales que puedan estar presentes dentro del contexto de la persona, ¿ya? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son las condiciones, cierto, de esa vivienda? En lo que es infraestructura, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones muchas veces de higiene o insalubridad, ¿verdad? Que están ahí presentes. ¿Cuáles son las condiciones mucho más desde el territorio? ¿Cuáles son los factores de riesgo o a nivel familiar y los factores de protección? Y a nivel mucho más contextual del territorio, ¿cómo se dimensiona, cierto? O cómo facilita o obstaculiza el proceso, cómo son las condiciones sociodemográficas, ¿cierto? Cómo es su accesibilidad en sí a los servicios básicos. Todas esas cosas, ¿cierto? Debemos saberlas, debemos tenerlas en consideración. ¿Cuáles son sus redes más próximas, ya sea en un espacio geográfico, ¿cierto? O incluso cuáles son sus redes más próximas en lo que es la adherencia que esas personas tienen, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que nosotros vemos como oportunidades para poder facilitar estos procesos de intervención, ya sea oportunidades a niveles de redes, ya sea oportunidades a niveles contextuales, ¿ya? Que nosotros también vamos a entender que pueden facilitar un proceso. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los elementos, cierto, que la persona y su contexto tiene? ¿Ya? Y siempre, siempre debemos también entender y cómo nos vamos a ir situando desde los recursos en sí. En la medida que incluso nosotros trabajamos desde los recursos, vamos a ir entendiendo y vamos a ir validando a la persona con la que estamos trabajando. Una persona puede tener un,
una problemática muy compleja, pero puede estar llena de recursos en sí a nivel personal, porque ha salido y ha afrontado diferentes situaciones, ¿verdad? Puede tener un sentido de resiliencia importante, puede tener cierto, em, una, una experiencia tan traumante, pero que probablemente tienen ciertas diferentes estrategias de autocuidado, incluso de autodefensa, que la permiten seguir, ¿cierto? Viviendo, seguir en sí desarrollándose y que claramente también debemos situarnos, ¿cierto? De los recursos personales o los recursos, ya sea a nivel contextual, territorial, ¿cierto? Mucho más tangible, concreto, que nosotros podamos visualizar. Y siempre desde ahí, siempre pararnos y situarnos de los recursos de la persona y de su contexto. Obviamente vamos a entender a nivel contextual el poder y la influencia en sí que pueden tener, obviamente el contexto, cómo finalmente también se van presentando como una oportunidad o un obstaculizador. Los conflictos y la cohesión, que también van a estar dentro del contexto, em, también un poquito como el sentido de pertenencia que pueda tener, el sentido de representatividad de la persona en su contexto, o cómo finalmente incluso los conflictos, ¿cierto? Pueden estar presentes no solo dentro de la vivienda a nivel contextual próximo, sino que también dentro del territorio en el cual se está desenvolviendo. ¿Cuáles son las normas culturales, verdad? Y religiosas que siempre van a ser importantes de conocer, ¿ya? Eso siempre va a ser muy, muy primordial. ¿Por qué? Porque claramente, incluso, ¿cierto? Con la cantidad de personas migrantes que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que necesitan, obviamente, y que tienen un sinfín de necesidades, nosotros lo primero que debemos hacer es conocer cómo funcionan, es conocer cuál es su cultura, cuáles son sus pautas culturales en sí, cómo se mueven, cómo, cómo hay distintas cosas que para nosotros pueden significar algo totalmente distinto a ellos, ¿verdad? En la medida que nosotros lo primero que hacemos es entender cuáles son las normas culturales y religiosas, vamos también poder adentrarnos en una intervención, sumergirnos, pero de una forma en la que vamos conversando y no se va generando como pautas un poquito más violentas en sí desde el lenguaje que podemos incluso utilizar, ¿verdad? Ya tenemos en sí, por ejemplo, no sé, pues las personas que vienen o que son de nacionalidad haitiana, muchas veces o en su mayoría parte de su cultura es poder, en su mayoría no creen en la medicina convencional, ¿cierto? Y tienen otras estrategias en sí porque es parte de su cultura, porque probablemente incluso el comer 4 o 3 comidas al día no sea algo natural o normal para ellos, porque a lo mejor pueden comer una dependiendo del caso, obviamente. Pero desde ahí incluso hay que socioeducar y entender cómo las personas también tienen sus diferentes pautas y cómo las vamos respetando, pero vamos socioeducando para que no se sientan violentadas y obviamente poder ir mejorando la calidad de vida en sí. Bueno, y también, ¿cierto? Cómo finalmente no solamente debemos centrarnos en, en, en los aspectos más próximos, sino que también cómo generamos estrategias de recreación, de ocio, ¿cierto? De placer que les pueda generar a la persona o incluso poder identificar qué cosas les generan placer, qué cosas significan para ellos un poquito el ocio, cómo se recrean, ¿cierto? Y de ahí obviamente ir teniendo una noción en lo que es su contexto más próximo. Em, yo aquí la verdad es que había puesto láminas más así como qué hacemos en el CAPSE. Desde obviamente la experiencia que yo tuve y cómo íbamos funcionando y articulándonos, ¿verdad? Como también el CAPSE se empieza a consolidar un poquito más desde esta perspectiva psicosocial, ¿verdad? Y cómo finalmente nosotros vamos a tener, obviamente, labores en lo que es la recepción de casos, en lo que son la derivación por criterios de exclusión, ¿cierto? Entiendo que el CAPS en sí tiene un nivel de complejidad bajo, que hay diferentes criterios de exclusión que se deben respetar, obviamente, porque, y no porque no se quiera atender, sino que finalmente porque esos procesos conllevan también una expertise y una especialización en sí profesional, incluso una batería de elementos, ¿cierto? Y estrategias también que debemos contar y debemos ser responsables al momento de atender a las personas. Las entrevistas y evaluaciones socioeconómicas, ya que también son una de las labores en sí que se realiza en sí en esta institución, el trabajo y la articulación en red, como también vamos conociendo, vamos articulando redes, incluso respecto a diagnósticos institucionales en sí del CAPSE que nosotros podamos ir viendo. Finalmente, cuál es la prevalencia, por ejemplo, de personas migrantes, de personas a lo mejor mayores, de
adolescentes, etcétera. Es decir, cómo finalmente nosotros también vamos garantizando una articulación de red óptima para el público en sí o para las personas que son derivadas, ya sea de manera desde las redes o de manera espontánea, ¿verdad? Las intervenciones psicosociales y la vinculación con el medio que son vinculadas un poquito más a esta tercera unidad o esta unidad de prevención y promoción que ustedes trabajan. ¿Cuándo debo acudir para abordar un caso desde la mirada psicosocial? Y yo creo que esto también es bastante importante. En sí, acá hay un punteo, ¿verdad?, de algunas situaciones, pero que no solamente va a ser la norma general o una norma rígida, ¿verdad? Pero sí, a grandes rasgos, cuando necesitamos activar un paciente, cuando necesitamos que este paciente empiece, ¿cierto?, a ser un ente autónomo, independiente, que tenga la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto?, es decir, la autodeterminación. Cuando ese paciente se active también desde el bienestar que va a significar para esa persona y cómo vamos entonces gestionando redes. Gestionamos redes para poder activar a la persona. eh, en paralelo, el trabajo obviamente socioeducativo que podemos hacer para activarla en sesiones particulares, así, ¿cierto? Pero que también la gestión de redes la vamos a usar para poder articular generalmente en los casos que no cumplen con los criterios de inclusión, ¿verdad? Aquellos casos que ya son criterios de exclusión y debemos conectarlos con otras redes y que muchas veces se va a dar, ¿cierto? Y generalmente en el CAPSE cuando son vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes. Eso es uno de los puntos que más se va dando de manera general. Cuando necesitamos trabajar con el contexto, cuando vemos que en sí hay una situación que no solo afecta a la persona, sino que también se desencadena y se origina por el contexto, por la familia más próxima, ¿cierto? Y que nosotros necesitamos socioeducar, que necesitamos contener, que necesitamos trabajar y gestionar, obviamente, o intencionar transformaciones contextuales y transformaciones sociales. En lo que es socioeducación, ya sea a nivel comunitario, ya sea cuando nosotros nos damos cuenta o alguna persona, algún profesional se da cuenta que hay una temática dentro de una familia o de una mamá, por ejemplo, que debe ser abordada, también la idea es trabajarlo desde una mirada más psicosocial. La regularización documentaria de personas migrantes, te lo puse porque también se da mucho, porque bueno, cuando yo estuve, y creo que no debe ser muy, muy distinto hasta ahora, en sí uno de los mayores casos que debíamos poner ojo siempre era orientar cómo finalmente las personas migrantes tenían, ¿cierto? Esta opción o tenían las redes, o sabían o manejaban simplemente cómo poder regularizar su situación para, ¿cierto?, también prever diferentes situaciones. Entonces, ese era uno de los temas que siempre se daba. Evaluaciones socioeconómicas, redes asistenciales, cuando necesitamos procesos de acompañamiento, ¿cierto?, a padres, madres, adultos significativos. También la idea es trabajarlo desde una mirada psicosocial. Cuando vamos a detectar, ¿cierto?, o sospechamos de alguna situación de vulnerabilidad social, ya sea infancia, adolescencia, niños, niñas, pero que por un lado debemos ver también contextualmente o in situ cuál es la vulneración en sí que se pueda estar dando. Y desde ahí es importante siempre trabajarlo en un enfoque psicosocial. Es decir, yo me atrevería a decir, valga la redundancia, que, que los casos, la idea es poder trabajarlo en un aspecto psicosocial, porque también desde esta mirada mucho más integral, desde esta mirada más sistémica, va a propender de buena forma. Y que aquellos casos que necesitan netamente un proceso de terapia, ya o psicoterapia, solamente sean trabajados desde esa perspectiva, pero los demás que no sean eso, claramente la idea es trabajarlo desde este enfoque y desde esta interprofesionalidad o interdisciplinariedad. Eso un poquito, esto creo que ya lo había mencionado, y obviamente siempre tener en consideración las redes del paciente o las redes de la persona con la que estamos trabajando, ¿verdad? Siempre tener ojo quién nos está derivando a esa persona, es alguna de nuestras redes, cuál es el motivo de derivación en sí, cómo es su familia, cuál es su contexto, cuáles son los factores que pueden estar influyendo ahí, cómo es su medio más próximo en lo que es su territorio, ¿cierto? Siempre también conocer las redes básicas que debe tener, ¿cierto? Por ejemplo, si un niño o niña, las redes educacionales, las redes familiares, ¿cierto? Las redes de salud,
sí tiene redes a lo mejor de recreación en sí. ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a servir uno para conocer si están activas, nos va a servir para, si es que no están activas, poder activarla, y también nos va a servir para poder triangular información. Ya eso también es importante dependiendo del caso, pero triangular información en sí siempre es muy aportivo para poder también tener una perspectiva mucho más general y más integral, ¿verdad? Es decir, no voy a estar interviniendo yo lo mismo que ya otra red está interviniendo, porque siempre hay que ir evitando, ¿cierto?, esta sobreintervención, ¿ya? Eso siempre hay que tratar de evitarlo. Los lugares en sí que sean representativos para las personas, al igual que las personas que sean representativas para ellas, ¿verdad? Los grupos recreacionales y los lugares que a lo mejor se pudo haber atendido previamente, que muchas veces también nos van a dar datos bastante valiosos para poder hacer una intervención mucho más integral a la persona. Creo que hasta ahí estuve justita con el tiempo. Espero la verdad es que haya sido de aporte, ¿cierto?, para ustedes. Em, y nada, la idea es que a lo mejor si tienen preguntas o dudas, también las pueden realizar. ¿Sí? Judith. Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, estaba acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tu presentación yo creo que es súper esclarecedora. Yo creo que las personas que, bueno, no solo los que están en CAPSE acá en esta sala, sino que en general todos los profesionales que trabajamos en esta intersección, digamos, tan sinérgica, vamos a poder beneficiarnos de todo lo que tú, Magali, nos has precisado, has ordenado, has sistematizado. Eh, bueno, dicho esto, me gustaría como pedirle a las personas que están en la sala, si por favor, si tienen comentarios, preguntas, que pudieran formularlos ahora. Tenemos hasta la 1 para poder como dialogar. Hola, Hola. hola Magali, buenas tardes. Hola. Sí, bueno, interesante igual el tema de trabajar en dupla social y cómo, cómo gracias a ustedes los trabajadores sociales uno como psicólogo puede ir conociendo y acercándose como a estas redes de apoyos que podría tener con los pacientes. Mi pregunta, bueno, va en torno, podría ser que en CAP se llegara, pero no sé, yo estoy como pasante ahora, pero me salta la duda del tema migratorio. Por ejemplo, yo trabajé en la municipalidad de Maipú, que es una de las municipalidades donde, o sea, es uno de los municipios donde hay más migración, muchos residentes migratorios, entre ellos haitianos. Y yo trabajé en OMIR, entonces bien llegaban las personas ahí a buscar trabajo. Y bueno, me gustaría como que me explicara un poco por el tema como de por qué nosotros deberíamos como educarnos y conocer su cultura en vez de al revés. Porque igual a veces se tornaba como un tanto asistencialista ya el trabajo, habían personas de nacionalidad haitiana que llegaban y no sabían el idioma, no tenían escaso o nulo conocimiento del idioma. Entonces, Sí, ahí va mi pregunta. sí, súper. Muchas gracias, Hernaldo. A ver, acá, ¿cierto? Es un tema y es muy buena tu pregunta, porque en un momento tú dices como, ¿por qué nosotros debiésemos educarnos en sí de su cultura y a lo mejor no ellos, ¿verdad? Y ahí a lo mejor podemos tener incluso un tema de discusión que puede ser muy, muy aportivo, pero que cuando, por ejemplo, tú después terminas, ¿cierto? Tu pregunta y ahí me dices, claro, ellos tenían también, ¿cierto? Distintas barreras comunicacionales. Pero primero que todo, ¿cierto? Hay que entender que quien migra, y en su mayoría, ya no vamos a decir todos los casos porque siempre hay casos y casos, pero en su mayoría lo hace por una necesidad, ¿cierto? No lo hace de una manera, o en la mayoría de los casos, como recreacional o porque en realidad me aburrí de vivir aquí, me voy al otro lado, ¿cierto? En la mayoría de los casos que probablemente ustedes les van a llegar al CAPSE y los que llegan, son personas que ya vienen con una carga emocional bastante compleja, que ya vienen, ¿cierto?, con una situación de vulnerabilidad en sí,
ya sea a nivel social o de derechos humanos, incluso que en sus mismos países, ¿verdad? Vivieron y tuvieron una situación que incluso se podría denominar, ¿cierto?, como un trauma, ¿verdad? O vienen con una situación en sí de un trauma ya anteriormente vivido. Y desde ahí nosotros entonces tenemos que entender primero esa situación. Si vemos una persona que ya fue vulnerada, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros debiésemos implementar o cómo debiésemos intervenirlo? Mirarlos que ya tienen diferentes necesidades, ya tienen una problemática en sí, ¿verdad? Y desde ahí entonces nosotros poder entender primero por qué migraron, cuál es la vulneración que ellos sufrieron, ¿cierto? Cómo han estado viviendo incluso o este trauma o este evento tan traumático y desde ahí poder empezar a entender por qué, porque si no los vemos desde esa perspectiva y nos situamos desde una perspectiva, ok, tú llegas y tú debes educarte, claro, probablemente sí sea un proceso en el que también la otra persona deba ir conociendo a lo mejor cuáles un poco las políticas públicas, cómo funciona un país tan distinto al de ellos, pero que siempre hay que mirarlo con esta perspectiva. Entonces, en la medida que nosotros entendemos esto y que nosotros desde ahí entonces socioeducamos a la otra persona, pero que nosotros a la vez nos vamos educando para no seguir incluso violentándola, entonces probablemente después sí pueda venir un proceso en el que esa persona ya vaya teniendo nociones de cómo es el funcionamiento, pero no desde una perspectiva tan violenta. ¿Por qué? Y que era lo que en algún momento mencionaba. A mí tiempo atrás, ¿cierto? En un colegio me tocó atender un caso de una mamá con un niño que era de nacionalidad haitiana. Y este niño estaba con ya signos de desnutrición, por ejemplo. Pero que nosotros, como de una manera no violenta, le decíamos a esta persona que en su país de origen está acostumbrada casi a comer una vez al día o una vez y media al día, que acá ella tenía que darle 4 comidas al día o 3 porque el niño estaba con principios de desnutrición. Y que eso que se catalogaba, ¿cierto?, como negligencia, porque claramente ella en este país sí tenía los recursos y había tenido mucho tenía los recursos para poder proporcionar esas comidas. Pero es una noción cultural, es cómo nosotros empezamos a cambiar ese pensamiento de la otra persona y que no es algo que nosotros nos vamos a despojar tan fácilmente de nuestra cultura. Entonces, si nosotros empezamos a enjuiciar, ¿cierto?, a esta mujer en ese caso, de que tenía que darle las 3 comidas, que casi que era una mala madre, porque era negligente, pero ella no lo veía así, porque era parte de cómo ella vivía. Entonces, si socioeducamos, probablemente ella va a tener esta noción de poder ir entendiendo de que su hijo está con síntomas, signos de desnutrición, pero solamente desde la medida que nosotros vamos educando, también vamos a ir cambiando situaciones y no al revés. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde una perspectiva mucho más violenta o mucho más directa y desde una poca comprensión, probablemente entonces la problemática en vez de erradicarse se va a agudizar. Y si se agudiza, probablemente esa negligencia ya puede ser catalogada como una vulneración mucho más grave. Mm. Se entiende que desde ahí es por lo menos cómo de acuerdo a mi perspectiva, se debiese ir viendo. ¿Sí? No Sí, sé si ahí respondo sí, no, a sí, la pregunta. sí, de hecho te hacía la pregunta como para conocer los puntos, como de qué había de fondo de esta idea de como de adecuarnos a ellos. Y me queda Claro. dando, sí, me queda en la cabeza este enfoque de derechos que igual es súper útil, pues como de no seguir ahí hincando mucho el dedo en la llaga y pasar a peor. Sí, o sea, este enfoque de derecho que debe ser la base en la cual nosotros nos situamos. Sí, Sí, no, claro, sí, igual, súper. por ejemplo, el trabajador social igual se encuentra inserto en un modelo que no tiene el enfoque de derechos, pues, sino creo que es otro tipo de enfoque el que hay en Chile como es imperante. Como que no se da tanta importancia a los derechos humanos. Nosotros como en sí en el trabajo social trabajamos con el enfoque de derecho, siempre con la perspectiva de poder validar, resguardar y promover los derechos humanos en sí, ¿cierto? Claro. Y prever que hay una violación a los derechos humanos y a los derechos inherentes de todas las personas. Y desde ahí es de donde nos situamos. Esa es como la base, ¿cierto? Base básica, valga la redundancia, para poder promover, ¿cierto?, la justicia social, pero siempre desde este enfoque. De lo contrario, entonces no podríamos en sí intervenir. Pero no solamente nosotros, sino que incluso todas, ¿cierto?, las carreras de las ciencias sociales que van apuntando a una transformación social en sí.
Eso. Gracias, Vale, Hernán. gracias. Ya. Hay dos manos, dos palabras pedidas, Pamela Salas primero y después Samuel Erices. Hola, quisiera de repente aportar otro ejemplo en lo que se estaba comentando, desde el trabajo que hay con personas haitianos no hispanohablantes. Por lo general, cuando se enseña otro idioma, como nos pasa a nosotros acá con el inglés, se intenta que las clases sean totalmente en el idioma que estamos aprendiendo para entrar como en la lógica del idioma. Pero en el caso de personas no hispanohablantes que están migrando al país, para nosotros ha sido sumamente útil y necesario conocer la cultura de las personas con las que estamos hablando, porque ellos son adultos que tienen ya otras lógicas comunitarias. Entonces el explicar ciertos saludos o ciertas situaciones sociales del hablar en español implica también culturalmente introducirlos a otro espacio. Para eso es necesario, o nos ha sido al menos muy útil, contar con una inmigrante haitiana que muchas veces les traduce algunas cosas al creol para que cuando los aprenden en español tiene sentido, o porque a veces ciertas cosas que nosotros decimos en español y en chileno, ellos culturalmente no tienen esa lógica de base. Entonces, a veces es necesario, no solo por algo tan estricto y grave como la vulneración de derechos y la revictimización a veces que se puede dar, sino que al conocer la cultura de otros es más sencillo poder traspasar las diferencias de nuestra cultura. Eso. Sí, no sé cómo de bajar la todas mano. maneras. Sí, no, Pamela, y lo que tú decías también, incluso, ¿cierto? Una parte que mencionaba, no solo con las personas de nacionalidad haitiana, por ejemplo, los modismos chilenos, que era lo que parece que tú hacías mención, que no sé, por las Si yo personas le de digo hablar nacionalidad, chileno. hablar chileno, sí, pero que también sea incluso con las personas que compartimos, hablamos español o castellano, pero que son, no sé, de Venezuela, Bolivia, etcétera, y que los mismos son distintos, y también ahí hay un capital cultural importante que va influyendo en la comunicación. Y a la vez también podríamos, yo creo, yo no vengo del área de la intervención, entonces no entiendo, no conozco bien esas lógicas de base, pero también es importante tener la posibilidad de nosotros también integrar la cultura de quienes van migrando al país. En el caso, yo trabajo directamente con personas haitianas, por eso mi ejemplo es desde ahí. Pero ellos tienen muchas lógicas comunitarias que nosotros no tenemos en Chile, y que aportarían de gran manera introducirlas también a nuestra cultura. O sea, no necesariamente tiene que ser algo en que nosotros ayudemos al otro, sino que es bidireccional. Sí, porque y en la medida que también ese ejercicio se va dando, nos vamos enriqueciendo como hacia ambos lados, como tú decías. Sí, yo también concuerdo netamente con que a lo mejor podamos ir transitando a poco incluso una multiculturalidad y así sucesivamente. Súper. Gracias, Pamela. Samuel Erices. Voy. Bueno, saludarles y agradecer esta instancia, me parece muy interesante. Y también entregar una reflexión de lo importante que es el trabajo en dupla y cómo nos construimos también en los contextos. Creo que ahí Magali lo ha abordado. Y hay espacios, como se señalaba, que como es el tema de la salud mental comunitaria, donde nos encontramos finalmente, como dice una colega, la Yanina Muñoz, el encuentro interprofesional, que es lo que se da hoy día en los contextos y se da en todos los territorios. Entonces los aportes que podemos ir generando, cada una de las disciplinas, finalmente tiene este impacto social y que genera movilidad social en el entorno. Entonces, tal vez no conocemos todas las habilidades. Samuel se quedó pegado, parece, ¿no? Sí.
Le voy a Samuel. escribir, espérate. Ya. Samuel, ahí sí, ¿Me volví? ahí ¿Me, sí, Sí, sí. ¿me alcanzó sí, a escuchar algo o nada? Hasta el concepto de interprofesionalidad. De Ya, interprofesional. vuelvo. Entonces lo interprofesional es bien importante porque finalmente tenemos un desconocimiento, las profesiones unas de otras, pero en este espacio de encuentro generamos un nuevo conocimiento a partir del fenómeno social que nos enfrenta. Entonces, es ahí la importancia de las duplas psicosociales porque finalmente, no sé, alguien nos aportará estructura o otras formas de intervención para el trabajo social y nosotros aportamos esta visión que es más holística, que no es exclusiva del trabajo social, obviamente, pero que nosotros hemos ido potenciando y como mencionaba Magali, ir trabajando a la luz del enfoque de derechos humanos, que finalmente lo vienen a acompañar otros enfoques, el enfoque de género, están las miradas de la interseccionalidad, entonces hay un sinnúmero de posibilidades en el fondo de poder abordar los fenómenos que son tan cambiantes. La realidad social hoy día es tan dinámica que, con lo que intervenimos ayer ya no nos está sirviendo para hoy día. Entonces tenemos que actualizarlo. Así que ahí genero también una reflexión y un aporte al trabajo de las duplas y la importancia finalmente que tiene para los contextos y las personas en los distintos ejemplos que ustedes han ido entregando. Así que muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, Samuel. Yo creo que eso también es importante, incluso cómo se va planteando esto de que en sí la realidad, ¿cierto? Es tan cambiante que nos va planteando desafíos, incluso en esta modalidad en la que nos encontramos, cómo nos vamos adaptando, cómo vamos interviniendo en sí, sin dejar, ¿cierto?, a las personas en sí, en sus necesidades, en sus problemáticas y cómo nos vamos adaptando en sí para no ser un riesgo, pero que tampoco las dejamos. Entonces se entiende que finalmente hay desafíos ahí importantes a medida que en sí el contexto va cambiando y la realidad misma, y, y así sucesivamente. Judith, ¿usted quería decir algo? sí. Sí, yo quería plantear lo siguiente, que es algo que de alguna manera se ha tocado, lo han tocado ustedes, pero con ejemplos un poco más concretos, que se ha dado harto, que Magali conoce, lo vio y lo hemos vuelto a ver muchas veces en el CAPSE, que es efectivamente cuando trabajamos con niños que claro, o sea, se evidencia, ¿no es cierto?, que hay un maltrato, ¿no? Por ejemplo, y claro, ahí está la delicadeza o digamos, como el sentido común, digamos, que es el más difícil de los sentidos, dicen por ahí, para poder no descalificar a los padres, porque una terapeuta de una supervisora de niños decía, para las personas en Venezuela, una madre que no, digamos, no le pone el límite, para decirlo en un lenguaje más académico, pero no le para los cargos, una cosa así, va a decirlo en un lenguaje más coloquial al hijo, no está haciendo su labor de madre. Entonces, es bien complejo como plantearle que lo que está haciendo ella es dañino para el niño cuando ella tiene una idea, o los padres tienen una idea de que al revés, que es lo que tienen que hacer. Entonces, ahí hay un trabajo tremendamente importante. Nosotros sabemos que, claro, ese niño quizá en la medida en que está como conectándose con los otros niños, comienza quizá a tener una perspectiva mucho más chilena, para decirlo de alguna manera, de cómo son los papás de sus otros niños. Bueno, y ahí hay una situación de tránsito que, claro, lo más probable es que el niño sufra. Eh, entonces, bueno, yo pensaba que ahí el trabajo en dupla es fundamental, digamos, ¿no? Porque de otra manera, porque este no es un problema psicológico, digamos, un problema, digamos, un problema cultural o de tránsito cultural. Pueden haber variantes, digamos, psicológicas que estén ahí implícitas, pero eso habrá que trabajarlo en un contexto de terapia. Otra cosa que quería decir también, que en la medida que ustedes o tú, Magali, iban hablando, yo pensaba que efectivamente las personas, ¿no?, como las personas del consultorio, las personas que por ejemplo, tienen, no sé, porque están, que dependen, ¿no es cierto?, de las redes del Estado para atenderse, ya sea en salud o en las distintas áreas de la salud mental también,
yo creo que sienten a las trabajadoras sociales en particular o a los trabajadores sociales mucho más cerca que a los psicólogos. En ese sentido, yo creo que ahí hay algo que ojalá que se pueda como cambiar, mejorar a propósito de ciertas reformas de salud que han intentado como convertir a la salud mental en algo como de intervención en salud mental y como lo psicoterapéutico dejarlo en un lugar como digamos más, que es una digamos una intervención específica, ¿no? Eso quería como comentar. Eh, bueno, pues esas dos cosas centralmente. Bueno, y también hay lo que me acordé, que no es menor, que yo estaba pensando que ahora, como, bueno, esta pandemia eh, va a tener efectos que no, yo creo que no conocemos, no sabemos cuánto va a durar la inmunidad con esta vacuna, y al mismo tiempo muchos como sociólogos, digamos, mucha gente ha como considerado que lo que estamos viviendo ahora va a tener efectos, bueno, sociales, bueno, y económicos ya lo está teniendo, que son profundamente radicales, digamos. Entonces, en ese sentido, nos enfrentamos todos los equipos de salud mental a un desafío gigante que, si no, o sea, que no podemos enfrentar individualmente, ¿no? Eso. Sí, ¿no? Y los desafíos en sí o las repercusiones, bueno, ya de forma más visible vemos que en sí nuestra salud mental está afectada. Yo creo que en casi todas las personas, de alguna u otra manera, ha tenido ahí diferentes repercusiones importantes, ya sea a nivel familiar, a nivel incluso de las dinámicas que antes se daban, como finalmente esto del confinamiento nos hizo incluso poder conocernos como familia, conocernos con las personas que vivíamos, porque es una realidad, porque también el ritmo de vida que llevamos muchas veces es tan rápido que a veces no nos detenemos a conocernos ni a mirarnos a los ojos. Probablemente incluso eso es una lectura, o sea, el usar mascarilla parece que también nos obliga a mirarnos a los ojos y no solamente estar mirando el celular, pero también hay así diferentes repercusiones que va a tener, por ejemplo, los niños, como también se están acostumbrando a lo mejor de ya no tener esa proximidad física, cómo están creciendo con diferentes nociones o con estos recuerdos en sí, que pueden gatillar ya sea de forma positiva o negativa, no lo sabemos porque probablemente lo vamos a ver en varios años más, pero que ha traído un, repercusiones importantes, incluso ha visibilizado situaciones que históricamente han estado, pero que claramente ahora están saliendo a la luz y que yo realmente me atrevería a decir que finalmente si no se intervienen, no se erradican ahora, entonces ¿cuándo? Si no es ahora que estamos en un momento de crisis tan importante, no lo estamos tomando en cuenta, entonces probablemente el día de mañana o en varios años más sea incluso peor la situación, ¿verdad? Y no solamente a nivel de salud, sino que a nivel social, económico, incluso político que puede estar teniendo nuestro país, ¿cierto? Y así muchos también grupos que tienen diferentes necesidades que históricamente no se han visibilizado, que ahora pareciera que no lo siguen visibilizando, como por ejemplo uno de los temas, las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? O las personas mayores en sí, que siempre han sido grupos un poco más segregados y que no los ven como, o pareciera que los ven, pero como que quieren taparlos, y que siempre han estado ahí, pero que ahora incluso se ha agudizado aún más, ¿cierto? Finalmente, como esta crisis ha tenido repercusiones ahí a nivel social bastante, bastante importante y que hay que ir teniendo ojo y que hay que ir también saliéndonos desde esta lógica de poder intervenir desde la individualidad, de sacarnos cierto nuestros egos, de sacarnos eh, todas esas cosas que probablemente lo único que van a hacer es poder dificultar las intervenciones y plantearnos como desafío cómo nos vamos unificando en sí entre las diferentes disciplinas, no solamente para mi bienestar, sino que para el bienestar de las personas, porque el trabajo que ahora todos y todas necesitan o necesitamos en sí es un trabajo o interdisciplinar y multidisciplinar en muchos de los casos, y no un trabajo individual. Esa, creo, esa lógica del trabajo desde el individualismo, desde el egocentrismo, desde esas perspectivas, creo que ya hay que irlas erradicando, es el momento. Si no es ahora, entonces probablemente después va a ser muy tarde.
No sé si a lo mejor habrá más preguntas o comentarios o ya. Ujú. Quizás hay alguna reflexión, como las interesantes reflexiones que hemos escuchado de Hernaldo, de Pamela y de Samuel. ¿Alguien más quiere como quizá como dar una última opinión o preguntar, qué sé yo? ¿No? No, Al parecer no. parece en hora de almuerzo, dicen. Samuel. Bueno, Ya, ok, por lo menos. sí, sí. Antes que Samuel hable, perdona Samuel, dame un minutito chiquitito. Voy a volver a colocar en el chat, perdón que sea tan insistente, pero bueno, ahí escribió algo, pero quería colocar yo el tema de la asistencia y de la encuesta, por favor, que la llenen. Les pido así encarecidamente que lo puedan hacer. Una que es de asistencia, otra que es la encuesta, que dice encuesta se llena al final de la presentación. Tienen un tiempo para hacerlo. Eso. Así que adelante, Samuel. Gracias. Ojalá no me quede pegado esta vez. Pero es importante estos espacios los cuales ustedes entregan para, para esto, y lo vuelvo a reiterar, tan difícil que es el trabajo en las duplas psicosociales, eh, porque emergen para poder acompañar de forma integral lo que en la sociedad se entiende parcelado, que es el ser humano. Entonces, poder acompañar, complementar con los abordajes me parece muy interesante, y que la dupla en el fondo funcione como dupla. Creo que ese es el gran desafío de estos espacios de trabajo, que es el trabajo tan como subvalorado, pero tan mencionado, el trabajo en equipo. Porque finalmente, si abordamos los casos y vamos cada uno por su lado, somos duple, cada uno hace un informe y no nos juntamos nunca a conversar del caso, eso es vulnerar derechos, eso es sobreintervenir, eso es volver a que la persona recuerde otra vez las situaciones por las cuales ya lo hemos entrevistado. Entonces, muchas veces hablamos de respeto a los derechos humanos, hablamos de este enfoque de derechos, hablamos de varias consideraciones, pero nosotros en nuestra práctica diaria y cotidiana generamos ciertas vulneraciones que tal vez no somos conscientes de ellas. Y una de esas es que nuevamente nos vuelvan a relatar lo que les sucedió, nuevamente a hacer visita domiciliaria, porque no nos quedó claro a nosotros como profesionales, no fuimos totalmente proactivos a la hora de la entrevista, no contábamos con las herramientas necesarias. Entonces acá hay una tensión también para nosotros, para los profesionales, cómo nos disponemos y cómo nos preparamos para poder abordar los territorios y a estos fenómenos sociales, en el fondo, que existen en lo social. Entonces, también la invitación a través de este seminario, que lo hace, digamos, es actualizarnos, es a mirar lo que está pasando, las nuevas teorías o las nuevas prácticas, nuevas formas de abordaje, y poder darle vida a estas duplas psicosociales, que finalmente son las que deben abordar, y no quedarnos sentados a través de visiones más clásicas de la intervención social, o quedarnos mirando porque hoy día estamos en un territorio que para muchos sea algo que este espacio de crisis sanitaria nos vino a coartar la intervención, o no nos puede dejar intervenir, o no podemos hacer visitas, o no podemos hacer entrevistas. No, hoy día el contexto nos invita a la flexibilidad, nos invita a la creatividad. Así que desde ahí un poco hacer este aporte de que no nos quedemos mirándonos, sino que quedémonos actuando y aprendiendo, porque finalmente las personas con las que vamos a trabajar o nos enfrentamos día a día esperan respuestas nuestras y esperan información. Entonces, eh, desde ahí compenetrar el trabajo en dupla, desde ahí mirarnos, y desde ahí también romper con nuestros propios esquemas de humildad en tanto a lo que sabemos, y la posibilidad de entregar lo que nos llega y transformarlo para que la persona lo logre comprender. Así que muchas gracias, Magali, muchas gracias, Judith, por este espacio. Me parece muy interesante para todos y todas. No, muchas gracias, Samuel, por la reflexión. Hay una palabra más, parece, déjame que no lo tengo ahí apretado. Javier González.
desde la, Hola, buenas. desde la provincia. De la provincia, sí. Soy un provinciano trasladado para acá. Bueno, primero saludarles, agradecer a Magali también en su exposición. Más que una pregunta, me uno como a los comentarios, reflexiones sobre el trabajo, el quehacer también desde la dupla psicosocial y cómo poder transmitir entonces a los estudiantes, les estudiantes de psicología desde épocas más tempranas en su formación, cómo las profesiones y las disciplinas se van comunicando y se van interrelacionando en el campo profesional, por así decirlo. Claro, en el ámbito más sociocomunitario, por ejemplo, en el ámbito de atención en temáticas de infancia, violencia, el psicólogo o la psicóloga trabaja codo a codo con trabajadores y trabajadoras sociales, ¿cierto? En torno a dupla psicosocial, pero también trabajamos con abogados, por ejemplo, en algunos programas. En el ámbito de salud trabajamos en conjunto con enfermeras, con terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, médicos, etcétera. Entonces, a veces pasa que cuando uno está trabajando en la formación de futuros psicólogos, como que de repente tenemos tanta presión por formular y pasar contenidos desde teóricos, conceptuales, etcétera, que muchas veces vamos dejando de lado el cómo esos conceptos, teorías, elementos, herramientas que se enseñan, en el fondo se ponen en práctica después en el mundo profesional y cómo trabajamos siempre en general. O sea, la gran mayoría de los ámbitos profesionales del desempeño de la psicología es en compañía de otros profesionales, no es un trabajo individual como esta creencia, así como que el psicólogo o la psicóloga trabaja solo en el box. Digamos, eso no es así, salvo quizás en la consulta particular, que en el fondo son solo unos privilegiados, digo yo, que trabajan en ese entorno, pero la mayoría trabajamos en colegios, hospitales, centros de salud, programas de la red Sename, de Cernamet, etcétera, donde vamos a colaborar y trabajar multi, inter o intradisciplinarmente o profesionalmente, como lo decía Magali. Así que, nada, muchas gracias. Reitero, porque esto nos permite entonces ir concientizando de alguna manera que el trabajo no es, en términos particularmente quizás psicosociales, no es solo menester de la psicología, sino que están las otras disciplinas con las que nos tenemos que comunicar, relacionar, compartir y trabajar en conjunto. Eso. Muchas gracias, Magali y Yuri. No, gracias, Javier. No, y que finalmente también lo que tú decías, y para complementar, nuestra profesión o nuestro quehacer finalmente está puesto a las necesidades de las personas en sí, o sea, estudiamos para eso. Entonces, finalmente estudiamos, nos especializamos y todo el tema para eso en sí, y desde ahí entonces entender esta lógica de que la realidad social nunca va a ser intervenida o erradicada solamente por una profesión o por una persona. Eso es casi imposible, porque pareciera que tapamos un parche aquí, pero se nos está abriendo el otro por acá, entonces al final como que parchar no sería la solución. Súper, eso por mi parte. Gracias. Bueno, muchas gracias Javier, por tu palabra. Yo creo que son de alguna manera un buen sello, un buen cierre para la actividad de hoy día. O sea, yo quiero dar las gracias a todos los que asistieron, particularmente a los que van a llenar la encuesta. A esos más gracias todavía. Pero bueno, muchas gracias Magali por tu profesionalismo, por tu cercanía para trabajar con la gente. Yo creo que Magali es una muy buena profesora, yo creo, pero al mismo tiempo es una persona que transmite, yo diría, como en su trabajo con las personas, bueno, en las duplas, pero también con las personas que tratamos, como se podría decir, como una gran honestidad en lo que hace. Bueno, ahí está como el amor a su profesión también, pero por sobre todo como esta mirada, como ella dice, macro, ¿no? Como que no se puede hacer esto solo, porque es muy grande, digamos, ¿eh? Muy grande y muy diverso, y ahora estamos en una situación donde la diversidad, en todos los sentidos, y todo esto quitamos lo vertiginoso de los cambios, amerita que además nos apoyemos también frente a fenómenos que son súper complejos.
Sí, Así yo por mi que, parte, bueno, también agradecer la invitación, Judith. Fue un agrado haber compartido. Yo creo que estas instancias también son súper provechosas, son muy necesarias. En la medida que vamos discutiendo, también vamos generando conocimiento y nuevas reflexiones. Así que, nada, muchas gracias a todos y todas las personas que estaban conectadas, por el respeto, por sus preguntas, por sus reflexiones. Y eso por mi parte. Un abrazo ahí a la distancia a todos y todas. Muchas gracias. ya, Magali, muchas gracias. Voy a pasar un pequeño avisito, perdón, lo hice lo mismo la otra vez, así que eso es lo más. Es que el próximo jueves 6 de mayo, que a todo esto es el día del cumpleaños de Freud, así que no es menor ese día, no sé cuántos años habría cumplido, hay un seminario sobre depresión infantil. Entonces dejamos invitados a todas las personas que están acá, a la gente de trabajo social que nos ha acompañado a que participe. Es una actividad que está desarrollando la profesora Marcio Salinas con una universidad de Colombia. Entonces va a venir, o sea, va a estar a través de esta virtualidad una profesora de allá que ha estado trabajando con los psicólogos de acá también, del CAPSE, en el tema de depresión infantil. Entonces, bueno, seguimos yo creo con el tema de la infancia, igual ahí como súper presente siempre. Así que estamos en contacto y bueno, seguimos con este ciclo de charlas, de seminarios, perdón, donde esperamos aumentar nuestro saber. Así que bueno, Magali, un abrazo, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que han asistido. Gracias, Ya, que estén bien. nos Chao. vemos. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Bien. Igual ustedes, cuídense mucho. Chao. Chao.